el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día de vida que tú nos has dado y por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de tu infinito amor, bondad y misericordia. Pedimos tu santísima asistencia a través de tu Santo Espíritu para que tomes posesión en la persona de Rafael, para que a través de él ese mensaje que has preparado para todos nosotros llegue claro y nítido a cada uno de los presentes. A nosotros, Padre, por favor, regálanos tu santísima sabiduría para captar el mensaje que para cada uno tú tienes preparado. Gracias por todas las bendiciones, por todo tu amor y por el Padre bueno que tú eres. Padre nuestro, que estás en el Estás cielo. en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena Llena eres. eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Gracias, al mamita Padre, María. y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos Por de los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos presentes, y también un saludo cordial para todos los hermanos que a través de las redes nos miran cada 15 días. Bienvenidos a todos y nos disponemos a escucharle a nuestro catequista, el Rafael Besos, quien nos va a dar el mensaje como siempre. Vamos a ver, este domingo es el último domingo del tiempo ordinario, de manera que ya el miércoles de esta semana va a ser el miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma. O sea que este es el último del tiempo ordinario. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio creo que es la lepra. La lepra era una enfermedad que en el Antiguo Testamento tenía una repercusión muy grande. O sea, cuando nosotros vemos la primera lectura, que es del libro del Levítico, recuerden que el Levítico es uno de los 5 primeros libros de la Biblia, lo que forma la Torá, que es lo sagrado para el judaísmo. O sea, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta lectura del Levítico es del capítulo 13, 1, 2 y del 44 al 46. El Señor dijo a Moisés y a Aarón. Recuerden que Aarón era el hermano de Moisés. Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas
o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra. Será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. O sea, era una situación, no solamente era la lepra como tal, como enfermedad, sino que cualquier mancha escamosa que tuviera en la piel ya lo consideraba como lepra. O sea, que era un conjunto de enfermedades distintas, pero todas enfermedades de la piel. Entonces, lógicamente, la solución era horrible, porque la persona quedaba excluida de estar en la ciudad, estaba excluida de estar con su familia y tenía que vivir solo afuera de los límites de las ciudades y no estar en contacto con nadie. O sea que era una vida de soledad completamente. Horrible porque la familia que tenía, ¿de qué iba a vivir? Porque si él era el que mantenía a la familia, al estar impuro, ya no podía trabajar, tenía que estar aislado, enfermo, entonces era una soledad tremenda. Y este es el hombre que cuando ve a Jesucristo, ya él sabía que Jesucristo tenía un poder determinado, porque ya Jesucristo había hecho varios milagros en que había hecho curaciones de enfermedades. Y ya por ahí, por el lugar donde estaba, ya él conocía que había un poder. Pero entonces él se acerca a Jesús y se pone de rodillas. O sea, es la humildad. Se abaja y le dice: si tú quieres, no le exige, sino le plantea la opción: puedes curarme. Él tenía fe. Él sabía que Jesucristo podía curarlo. La fe es la que abre la parte de Dios, de la salvación de Dios. Jesús se compadeció de él, sintió empatía. La empatía es cuando tú te pones en los zapatos de la otra persona. O sea, que te asocias, cuando esa persona tiene un problema, tú te pones en la situación en que esa persona se encuentra. Y extendió la mano, lo tocó. Estaba prohibido por la ley que un hombre sano tocara a un enfermo de lepra. Pero sin embargo, Jesucristo se salta ese enunciado que tenían ellos de la ley de Moisés y lo toca. Y le dijo: sí quiero, sana. Él vio en aquel hombre una fe tremenda y entonces lógicamente eso abre la acción de la sanación de la persona, sanación física de la lepra que tenía. Esto de tocarlo, acuérdense que anteriormente en la casa de Pedro y Andrés, en Cafarnaúm, estaba enferma la suegra de Pedro con fiebre y él también extendió la mano, la tocó y le agarró la mano, la levantó y le dio sana. Y la señora quedó sana inmediatamente. O sea que ese tocar es una cosa que es muy importante. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque él no quería aparecer ante el pueblo como un doctor barato que solamente hacía milagros y curaciones. Él quería que las personas aceptaran la palabra de Dios y formaran una comunidad, o sea, que es la nueva iglesia, que es asamblea. Acuérdense que iglesia tiene el nombre eclesía, que quiere decir asamblea. ¿La asamblea de quién? Del Hijo de Dios. Y le dijo, por eso no quería que le dijeran nada, sino que la gente más bien no fuera buscando una sanación de una enfermedad, sino que fueran buscando la palabra de Dios, lo que él predicaba de la manera de la Sagrada Escritura. Y le dijo: no se lo digas a nadie,
pero preséntate al sacerdote de la ley judía. O sea, ir al templo y el sacerdote es el que podía certificar que estaba curado. Al tener la certificación de que estaba curado, ya él podía restablecerse e ir a vivir a la ciudad, estar con su familia, ir a trabajar, etcétera, etcétera, porque ya no estaba enfermo. Pero aquel hombre comenzó a divulgar, se saltó la orden de Jesús y comenzó a decírselo a todo el mundo lo que Jesucristo había hecho con él. O sea que se convirtió en un predicador de lo que el Señor había hecho con él. Y entonces, lógicamente, lo que Jesucristo había dicho, ya Jesucristo tenía que ir a lugares aislados, fuera de las ciudades, porque ya no quería esas multitudes que lo que iban buscando, muchos de ellos lo que iban buscando era simplemente sanarse. Hay personas que reciben la sanación de una enfermedad, pero después que han sido sanados, ya siguen viviendo la vida completamente alejados de Dios, alejados completamente del Espíritu de Dios. O sea que, una de las cosas que tenemos que ver, nosotros también podemos tener una lepra interior, porque el pecado crea en nosotros un aislamiento, una enfermedad que desfigura la figura de Dios que podemos tener en nosotros mismos. Y entonces, en vez de parecer como un Dios misericordioso, aparece como un Dios fuerte que quiere castigarnos y entonces hace como que nos alejemos de Dios. Esa es la lepra interior que todo lo produce el pecado. O sea que el pecado nos enferma y nos desfigura la figura de Dios que podemos tener. No es el Dios que tiene empatía, que se compadece de nosotros. Y entonces Jesucristo nos da una solución, el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros vamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros nos ponemos de rodillas, como hizo el enfermo, se arrodilló delante. Y en ese sacramento se presenta la misma escena que estamos narrando aquí. Jesucristo está ahí, presente, detrás del sacerdote. Y es el que, por eso yo pido perdón, Señor, de mis pecados. Y el Señor te va a decir, cuando hay una sinceridad, quedas perdonado, quedas sanado interiormente. Y esa es la gran sanación del sacramento de la reconciliación. Yo expreso mis síntomas, mis pecados, y el Señor, tú puedes decir, Señor, sáname. Como dijo él, tú puedes curarme. Y el Señor te va a responder, yo lo hago. Y quedas sanado interiormente. Entonces quedas listo para comenzar una nueva vida, porque eso te lleva a ti a integrarte más en la comunidad y a ejercer un servicio, que es la parte ministerial, entre las demás personas, para que eso te estimule a ti a integrarte, no a alejarte, sino a integrarte dentro. Bendito aquel, dichoso aquel a quien el Señor le perdona sus pecados. Feliz eres, porque esa felicidad no es la felicidad externa, temporal, sino que es la felicidad interna que te da el alma, la alegría interior que te produce el estar cerca de Dios. Porque por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. Por lo tanto, nos dirigimos a Él como Padre para que nos perdone nuestros pecados. Por eso San Pablo, en la lectura de los Corintios, primera carta, en el capítulo 10, 31, del capítulo 11 al versículo 1, va a decir, hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo, tropiezo, y podemos ser tropiezos para otras personas, ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven.
Esa es la función del apóstol, del que proclama el Evangelio como, no como cuestión personal, o sea, como una satisfacción personal, sino para que la persona se salve. Sean pues imitadores míos, pero como yo lo soy de Cristo. Entonces, es una parte importante. En esta época que viene, es muy importante usar los salmos penitenciales. Los salmos penitenciales que nosotros tenemos en la Biblia voy a dar números de ellos, porque es interesante orar con estos salmos penitenciales. El Salmo 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. El salmo de esta misa de mañana es el Salmo 31, que es un salmo penitencial. Por eso dice aquí, dichoso aquel que ha sido absuelto, o sea, aquel que ha sido perdonado de su culpa y su pecado. Eso da precisamente el sacramento de la reconciliación. Dichoso, feliz. Eso quiere decir dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. O sea que yo no voy a ocultar la falta que he cometido, sino que voy libremente a expresarle al sacerdote los pecados que yo he cometido. Porque él también es un pecador y él tiene que tener misericordia con cualquier persona que va arrepentida a confesarse. Ante el Señor reconocí mi culpa. Eso es importante. Yo reconozco los pecados que he cometido. No oculto mi pecado. No lo oculto. Lo que he cometido, lo digo. Te confesé, Señor, mi gran delito. Te dije exactamente, mi Dios. En medio de la reconciliación, ¿cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi falta? Y tú me has perdonado. Estoy seguro que he recibido el perdón tuyo. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. O sea que te produzca una alegría inmensa cuando te sientes perdonado y puedes comenzar de nuevo a caminar en presencia del Señor. Porque una de las cosas importantes es, Dios mío, tú eres mi roca, mi fortaleza salvadora, tú eres mi baluarte y mi refugio, por tu nombre condúceme y guíame. Eso es parte del Salmo 31 también. O sea que es precisamente eso. El Señor es mi roca, mi fortaleza, y con Él yo sigo adelante porque Él me perdona para darme impulso para que yo pueda seguir trabajando en su servicio y proclamando precisamente el mensaje del Evangelio. Este es como la entrada a precisamente la curación de la lepra también está en el Evangelio. Acuérdense de Naamán, aquel general de los ejércitos paganos del norte de Israel. Aquel hombre estaba leproso y entonces eh, el rey era la parte de lo que es Irán hoy en día, en Persia, averiguó cómo podía este hombre curarse porque era un general de mucha valía. Y entonces se enteró de que en Jerusalén había profetas que tenían, estamos hablando del Antiguo Testamento, perdón, que tenían el poder de la sanación. Y entonces mandó a Naamán a que fuera a ver al rey en Jerusalén. Cuando él llegó a ver al rey, se presentó y el rey le dijo, ve a ver al profeta Eliseo. Y entonces Naamán venía con toda su tribu, o sea, venía acompañado de soldados, de habituallas, porque el viaje no era corto, o sea, que venía con una cantidad grande de personas que lo llevaban con él. Cuando llegó frente a la casa de Eliseo, Eliseo no salió personalmente, mandó un criado y le dijo a Naamán que báñate 7 veces en el río Jordán, y quedaba sano. Y entonces el general, con la soberbia que traía,
Digo, pero ¿cómo? Este hombre ni siquiera ha salido a recibirme. Yo me voy ya. Esto no tiene sentido. Pero entonces uno de los criados del mismo le dijo, Señor, pero ya que estás aquí, ¿qué trabajo te cuesta hacer lo que el profeta ha dicho? Que te bañes 7 veces en el Jordán. Y Naamán aceptó, se bañó 7 veces y quedó sano. Su piel quedó como la de un recién nacido. Entonces él se dio cuenta y dijo, verdaderamente este es el Dios de Israel, este es el verdadero Dios. Porque era un pagano, era politeísta, tenían diferentes formas. Entonces, este verdaderamente, y se llevó incluso tierra de Israel, porque dijo, esta es la tierra del Señor. O sea que ese fue el ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es cuando el padre Damián de Molokai, San Damián, este es un sacerdote belga, siglo XIX, de la Orden de los Sagrados Corazones. Él se fue a Hawái. Hawái es un archipiélago que tiene como 7 islas y una de las islas es Molokai. ¿Qué hacían ellos? En esa isla echaban a todos los leprosos, los echaban ahí y vivían como animales salvajes. Nadie se ocupaba de ellos. Estaban ahí abandonados completamente. Y estaban en la isla, no podían salir de la isla. Y entonces él dijo, yo quiero ir a la isla de Molokai. Él sabía que si iba para ahí, no podía salir ya, porque quedaba aislado, porque iba a estar en contacto con los leprosos. Y ahí se quedó él, y ahí les dio las misas, ahí les dio las oraciones, ahí convivió con ellos, y entonces hicieron una capilla, y él, cuando les predicaba, decía, primero que nada decía, ustedes los enfermos, pero después llegó un día y predicó y dijo, nosotros los enfermos. ¿Por qué? Porque él antes de la misa, al encender las velas, se quemó sin sentir nada. Y ese es el primer síntoma de la lepra, la pérdida de la sensibilidad perífera, la periferia de los nervios periféricos, son los primeros que se afectan. Y entonces él dijo, estoy enfermo. Y efectivamente, la lepra tomó poder en él, y era un hombre de 30 y pico de años, hasta que quedó completamente desfigurado. Todavía hay fotografías de cómo lucía él después que la enfermedad se apoderó de él. Pero cuando él muere, él fíjate que él tenía que para confesarse él de sus pecados, tenía que venir un barco y a la distancia un sacerdote en el barco, y entonces él tenía que confesarse en voz alta, porque el barco no podía llegar allí, a donde él estaba, ni él podía ir al barco. Entonces se tenía que confesar en voz alta para recibir el perdón de sus pecados de otros sacerdotes que estaban en el barco. Pero cuando él murió, quedó limpio completamente. Quedó como era él antes de enfermarse. Este es San Damián de Molokai. O sea, cómo el Señor actúa, sin embargo, él hizo una labor tremenda y sin embargo murió de la lepra, pero al final hizo el milagro, y aquellos hombres que vivían como animales ya tenían una comunidad, ya practicaban la fe cristiana y ya recibían la sanación espiritual que necesitaban. O sea, cómo la enfermedad va pasándose y va transformando a las personas, y son ejemplos. Naamán, San Damián, o sea que vemos cómo, y este señor que fue sanado directamente por Jesucristo cuando lo tocó y le hizo, queda limpio. Yo creo que con eso puedo repetir los salmos penitenciales, los números. El 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Cuando en este tiempo de Cuaresma que viene ahora, lean uno de estos salmos cada día, porque eso inclina a ir nosotros a la sanación y librarnos de la lepra, no exterior, sino de la lepra interior,
que tenemos a causa del pecado que hemos cometido. Yo creo que ya, Carlos, podemos comenzar con preguntas o comentarios que quieran hacer de acuerdo con el Evangelio y las lecturas que hemos hecho. Adelante, hermanos, podemos desbloquear los micrófonos y adelante con cualquier comentario o pregunta. Yo veo mucha humildad en este evangelio del día de mañana que vamos a estudiar, a revisar, a escuchar. Empezamos con la humildad del leproso, donde, donde él se pone a los pies del Señor y él no pide que ser curado, él no pide ser sanado. Y lo relaciono con mi actitud cuando yo voy al sacramento de la reconciliación. Yo pido ser perdonada, pero en realidad no es lo que yo debo hacer. En realidad debo tomar esa lección de humildad del leproso, donde él le dice al Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y pues yo, como digo, voy al sacramento de la reconciliación a pedir perdón, cuando en realidad es la decisión del Señor. Si tú quieres, puedes perdonarme, y al menos es lo que yo siento que de hoy en adelante es lo que voy a hacer, porque sí, nuestra fe y nuestra fe en Dios y nuestra confianza en Dios, sabemos que si hacemos un pecado por aquí, un pecado por allá, vamos al sacramento de la reconciliación, pedimos el perdón y sabemos que vamos a ser perdonados, pero muchas veces también esa seguridad de que voy a ser perdonado, eh, quizás me refrenaría y pararía antes de cometer el perdón, si en mi conciencia pongo primero a Dios, si es la voluntad del Señor perdonarme, quizás eso me cambiaría, me ayudaría a ser una mejor persona. Que Eh, lo va a hacer. sí, 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 hermano. Y como digo, muy buena la similitud de la historia que usted ha puesto de Damián en la isla de Molokai, porque es otra lección de humildad. Él es el sacerdote, era sacerdote, ¿verdad? Damián. San Eh, Damián, sacerdote. sí, él con toda su entrega, con toda su humildad, pues va a servir a estos hermanos que estaban rezagados de la sociedad. Exacto. Nuevamente una enseñanza de humildad, porque no paró y no pensó qué es lo que me va a pasar a mí. Él vio el dolor humano, vio el sufrir humano, vio la necesidad humana, y pues para allá fue, sin importarle que él se iba a contagiar. Tuvo la Y misma empatía que Jesús tuvo exactamente. con el leproso. Sí, y la grandeza del Señor, de ver su entrega, que yo sé, me imagino que en algún momento pues fue premiada por la voluntad del Señor, por esa, Exactamente. por esa entrega que el sacerdote también tuvo. San Damián. También. Era belga. Sí. A ver, otra persona que quiera hacer algún comentario. Bueno, como Marce nos compartía, el Evangelio del domingo anterior está repleto de humildad por donde todos nosotros lo queramos ver. Y personalmente esto a mí me traslada inmediatamente a nuestra madre. ¿Quién más humilde que nuestra madre? Ella, siendo la reina del cielo, recibió con toda la humildad el mandato del Señor y lo cumplió a carta cabal. Por eso el Señor le exaltó, y la madre está donde ahora se encuentra. Permítame leer una partecita de lo que dice acerca de una de las advocaciones de la Virgen, o sea, de la Virgen de Lourdes.
Dice, este sábado 11 de febrero se conmemora en el mundo el Día de la Virgen de Lourdes, en homenaje a la Virgen María de Lourdes, ya que según la tradición católica, esta se apareció ante una joven pastora llamada Bernadette Soubirous en varias ocasiones en los montes del Pirineo francés. En esta advocación, pues, todos los católicos estamos venerando a la Santa Madre de Dios por todo lo que ella ha hecho por nosotros, por toda su intercesión en todo lo que nosotros hacemos, decimos y somos, porque recordando como ella en las bodas de Canaán, cada día a nosotros nos repite, hagan lo que Él les dice. Es un mandato muy bonito y que cada uno de nosotros, y a mí me corresponde decir que yo soy el más necesitado, y repetirlo cada día para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, la voluntad del Padre. Este día 11 de febrero es lo que el Papa, fue el Papa, yo creo que fue Juan Pablo II, el que puso el Día de los Enfermos. O sea que es el domingo, pero claro, la fiesta del domingo tiene prioridad sobre cualquier otra festividad, pero esa es la fiesta de la Virgen de Lourdes, que se apareció 18 veces a Santa Bernardita en la cueva de Lourdes. Es algo impresionante estar allí. Yo al que pueda ir, que vaya y vea aquello, porque verdaderamente es un golpe de espiritualidad tremendo estar allí delante de la cueva, porque es exterior, o sea, no se ha tapado, sino que queda la cueva tal como está exterior y tú puedes entrar ahí a cualquier hora del día o de la noche. Y entonces es muy interesante. Es la Virgen de Lourdes para mí tiene mucho significado. Exactamente. Ya, Rafaelito, acuérdense. Sí, dime. estaba yo tratando de ver si es que me podrías aclarar en el tiempo de atrás, regresando a las escrituras otra vez a la lectura que acabamos de escuchar, en la religión judía, la lepra para ellos era un castigo de Dios. Exactamente. O sea, se consideraba que era por pecados graves que había cometido. Por eso el aislamiento de la persona no solamente era, perdona, me alegro que me lo hayas sacado, no era solamente porque tuviera contagio de la enfermedad, sino porque la vida que había llevado esa persona, de acuerdo con ellos, estaban pensando que esa persona había cometido pecados graves y por eso estaba castigado por Dios, podía contaminar la espiritualidad de las otras personas. O sea, que había dos motivos, la enfermedad en sí y la parte de la vida pecaminosa que ellos concluían que esa persona había cometido por el hecho de estar enferma. Me alegro que lo hayas sacado, Jorge, gracias por eso. Gracias, Rafael. Sea Rafael, ¿y ahí cómo podríamos pensar nosotros? Porque la ley mosaica o judaica, ¿cómo se La ley de llama? Moisés, de Ya, Moisés. la ley de Moisés nos enseña eso o enseñaba. ¿Y cómo nosotros podemos decir, bueno, si esto viene del Espíritu Santo, ¿por qué estas personas, los judíos, juzgaban erróneamente? Porque la enfermedad no en todos los casos es fruto del pecado. Por supuesto, en la mayoría de los casos no lo es. Claro. Entonces, pero ellos lo generalizaban, esto generalizaban. Entonces, ¿hay que se Exactamente. puede decir? ¿Era esta ley inspirada por el Espíritu Santo o no? Porque ahí habría un error garrafal, ¿no? De generalizar. Acuérdate que ellos le pusieron 613 preceptos
a la ley de Moisés, Claro. que ni ellos mismos podían cumplir, porque no lo cumplían. Todavía hoy en día, si tú vas al North Miami Beach, que son judíos ortodoxos, el sábado, el que es el Sabbat, o sea que es desde la noche del viernes a la noche del sábado, ese es el Sabbat. Tú no puedes, ellos no pueden tocar nada eléctrico, de manera que los edificios en que ellos viven, tú no puedes tocar ni siquiera el botón de subir o bajar. Entonces los elevadores están hechos para que estén subiendo y bajando y parando en todos los pisos constantemente, para que ellos no puedan tocar el botón. Todavía siguen a la antigua, a la forma antigua, los preceptos antiguos. No pueden caminar cierta distancia el Sabbat. O sea, no pueden cocinar. La comida la tienen que haber hecho el día anterior para comer ese día. Eso están cumpliendo todavía la ley de Moisés. Pero date cuenta que esto, todo el proceso de Jesucristo fue una enseñanza gradual de perfeccionamiento con el Nuevo Testamento, porque esos preceptos lo habían añadido ellos. Y entonces Jesucristo le dice, hipócritas, porque ustedes no hacen ni siquiera precisamente lo que está, los preceptos que tienen. Son tantos, 613 preceptos que no los pueden cumplir, pero hacen ver como que los cumplen. No los cumplen. Sin embargo, son estrictos con las demás personas. Sin embargo, ellos no lo hacen. Así que por eso te digo, hipócrita, ¿qué quiere decir hipócrita? Actor. Eso lo quiere decir hipócrita en griego. Es una palabra del idioma griego. Quiere decir actor. Tú dices una cosa y haces otra. O sea, eres un artista. Te presentas con una forma distinta de lo que en realidad eres. Cuando Jesucristo llega, se acabaron todos esos preceptos. Con el cristianismo, todos esos preceptos fueron abajo. Claro, y ahí se ve la sabiduría del Señor, porque hasta los 10 mandamientos los acorta. Cuando nosotros leemos en Lucas 10, versículo 27, dice, respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso viene precisamente de la Torá. Son juntar dos versículos que se juntan. Es adorar. Shema Israel. Oye Israel. Shema quiere decir en hebreo. Shema Israel. El Señor es tu Dios, ama al Señor con toda tu fuerza. Y ellos tienen que recitar 3 veces al día. Y colgar en la puerta donde está escrito, como la Sagrada Escritura, ciertos versículos de la Sagrada Escritura para que ellos se acuerden de la Sagrada Escritura. Son 2 versículos distintos de diferentes libros. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Ya. Rafaelito, Dime. también estaba pensando de que cuando Jesús le dice al leproso, le dice, anda y no digas a nadie. No es la primera vez que se lo dice a él, también anteriormente en otros milagros que él hizo, volvió a repetir lo mismo. Exacto. Y era para que lo que dijiste tú era para que prepararse él a que no lo vieran como un médico barato. Ajá. Que sanaba enfermedades, como un milagrero, sino él quería que la experiencia al final fuera, primero que nada, que se basara en la Sagrada Escritura, que era el Evangelio que él predicaba, y después que el esplendor del Mesías se viera cuando él resucitó, cuando él murió en la cruz y resucitó. Ahí era el esplendor. Lo que le pasó al centurión romano, que era un pagano, porque era romano, cuando le metió la lanza en el costado y vio que salió sangre y agua, él dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ahí es cuando ese hombre se convierte directamente de un paganismo, se da cuenta que ese es verdaderamente el Hijo de Dios. Y ese centurión romano se llama Longinos. Y precisamente cuando tú vas a la Basílica de San Pedro,
el altar papal, si te pones aquí en el altar papal, a la izquierda, aquí enfrente, aquí está la estatua de San Longinos, con la lanza. Vamos, la estatua con la lanza que él perforó el costado de Jesús. Hay 4 estatuas que forman el ángulo donde está el altar papal. Atrás está la Verónica. Acá está Santa Elena, que descubrió, la madre del emperador Constantino, que descubrió la cruz verdadera donde Jesucristo fue crucificado. Aquí está San Andrés, porque San Andrés fue el primero que fue llamado de acuerdo con Juan Bautista. Acuérdense en el primer capítulo de Juan, cuando él está Andrés y otro discípulo, no dice el nombre, pero los cristianistas piensan que era Juan, porque Juan es el que narra esto. Y ese Juan Bautista dice, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados. Y entonces cuando ellos se hacen seguidores de Jesús, se los descubren. Entonces ellos van detrás de Jesús. Juan viene a buscar a Santiago, su hermano, y Andrés viene a buscar a Pedro, que era su hermano. Y entonces ahí comienza precisamente. Y después, cuando está en Cafarnaúm, Jesucristo está hospedado en la casa de Pedro y Andrés. Y viene de la sinagoga con Santiago y Juan, que son los primeros, la base de la comunidad cristiana que se iba a formar. La ciudad de Cafarnaúm, todavía las ruinas se conservan, porque esa ciudad fue catapultada, enterrada. Parece como un deslave y quedó y ahí, al estar enterrada, se conservaron las ruinas. Entonces, cuando uno va a Cafarnaúm, son ruinas nada más, pero los franciscanos construyeron, ellos descubrieron cuál era la casa de Pedro, porque ahí estaba antiguamente una iglesia en la antigüedad que habían hecho los cristianos, ya estaba destruida. Y entonces ellos construyeron una capilla que es en forma de araña, tiene las patas así, y arriba está la capilla y tiene piso de cristal. Cuando tú entras en la capilla, desde arriba, miras para abajo y puedes ver las ruinas de la casa de Pedro. Y ahí se ve precisamente la sinagoga, estaba como a 2 manzanas o manzana y media de la distancia de la casa de Pedro. O sea que cuando en el Evangelio que sale cuando viene la curación de la suegra de Pedro, dice, venían de la sinagoga, cuando Jesucristo había hecho el exorcismo, precisamente ahí en la sinagoga, había ido al Sabbat, porque él practicaba como si fuera judío. Era judío, practicaba ahí precisamente de esa forma. Y dice, venían de la sinagoga Jesucristo con Santiago y Juan a la casa de Pedro y Andrés. Y entonces tú ves la distancia, ves la ruina de la sinagoga y ves la casa de Pedro. Está conservada, porque esa ciudad fue excavada de las ruinas en que se encontraba. Está a la orilla del lago. Es interesante estar en Cafarnaúm. Hay una pregunta. Bienvenida, María Elena. Ella te pregunta, Rafael, dice, de allí que sentimos que cuando enfermamos nos sentimos más culpables. El sentimiento de culpa siempre es necesario. O sea, yo que una de las cosas del arrepentimiento es que yo he sido culpable, yo he pecado. No, yo no puedo dar excusas del pecado que he cometido. Y entonces yo tengo culpa y precisamente me arrepiento por el amor que tú me tienes, Señor. Y entonces voy a recibir el sacramento y en el sacramento se confirma el perdón que el Señor me ha dado. Porque no es el sacerdote el que perdona es Jesucristo mismo. Jesucristo es el que está detrás. El sacerdote tiene el poder sacerdotal por Jesucristo y puede pronunciar las palabras que nadie más puede pronunciar, ni el diácono, solamente el presbítero, de yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le da ese poder para decir esas palabras. Pero el que está perdonando es Jesucristo que está detrás. Porque si él pudiera perdonar personalmente, él se perdonaría él mismo de sus pecados. Y él tiene que ir a confesarse con otro sacerdote. Y el obispo tiene que confesarse con otro sacerdote. Y el papa tiene que confesarse con otro sacerdote. Porque el perdón solamente viene de Jesucristo, que está presente directamente, como está aquí. Ahí precisamente como está la escena del leproso. A él está ahí detrás
Por lo tanto, yo me arrodillo delante de él y le digo, Señor, perdóname. Y el Señor te perdona. Gracias. Ah, ya, muy bien. Esa es la cosa que tenemos que tener presente, ¿te das cuenta? Sentimiento de culpa siempre tenemos que tener, pero la culpa pasa a otro lado cuando yo recibo el perdón. El perdón me libera a mí. Yo no puedo sentirme culpable después de haber sido perdonado. El Señor me ha perdonado. Si desean agregar algo más, adelante porque estamos casi para terminar. Bien, les agradecemos por acompañarnos. Les invitamos para la próxima clase, que sería en 15 días. En el chat están las fechas. Vamos a compartir con Elizabeth y María Elena, vamos a compartir también las fechas. Si usted, María Elena, nos comparte el número de teléfono en el chat, le agradeceríamos para poderle enviar los mensajes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amadísimo, te damos gracias por esta clase de Biblia que hoy nos has regalado, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta lección que tú nos has entregado para todos y cada uno de nosotros, una lección de humildad, la podamos primero con nosotros mismos, llenarnos de esa humildad que la Madre nos regala y luego compartir con nuestros hermanos y compartir también tu palabra que hoy hemos recibido. Te agradecemos, Padre, con la oración que tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó. Padre nuestro, Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, gracias por tu santísima intercesión. Gracias por proteger los equipos en esta mañana y por tu intercesión para que fluya la sabiduría de Dios a través de Rafael. Gracias, Mamita María. Dios te salve, María. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Los siglos. Amén. Y Amén. termina